Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien, en sus casitas, con su familia. Bueno, hoy día vamos a comenzar a trabajar con nuestra primera clase grabada. Anteriormente hemos estado trabajando con el sistema de guías y hoy vamos a comenzar con este sistema de videos que espero sea mucho más provechoso, ¿ya? Bien, el objetivo que vamos a trabajar en nuestra clase de hoy es leer independientemente y comprender textos no literarios para ampliar su conocimiento del mundo y formarse una opinión. Específicamente en esta clase vamos a aprender a comprender textos informativos, extrayendo información explícita e implícita y analizando recursos gráficos y textuales. ¿Ya? Vamos a recordar que cuando hablamos de información explícita, nos referimos a aquella información que está presente textualmente dentro de un texto, que está escrita en el texto, que yo la puedo extraer solo con leer. Mientras que la información implícita es aquella que no está textual, que no está escrita en el texto, pero sin embargo yo la puedo obtener deduciendo a través de pistas que me da el texto, ¿ya? Es decir, yo lo puedo inferir del texto a través de las pistas que éste me da para obtener esa información. En esta clase utilizaremos los siguientes recursos: texto de estudio, cuaderno de lenguaje, lápiz pasta azul o negro, lápiz rojo para destacar lo necesario y lápiz grafito. Bien, para comenzar, vamos hoy día a trabajar con un texto no literario, como dijimos anteriormente. Más específicamente vamos a trabajar con un artículo informativo. Vamos a leer a continuación un artículo informativo. Les voy a pedir que vayan leyendo conmigo, ¿ya? Que observen el texto para que después lo comentemos un poquitito, y así también para que vamos descubriendo y vamos fijándonos en las características que tiene este texto, los recursos que se utilizan en este texto, ¿ya? Que es el artículo informativo. Usos tradicionales y actuales de la flora nativa. Uso comestible. En la naturaleza encontramos muchas especies que sirven como alimento, ya sean sus semillas, frutos, tallos, hojas o raíces engrosadas. En Chile se conocen más de 200 especies de plantas comestibles, aunque hoy en día muy pocos se acuerdan de ellas. La mayoría de estas especies eran recolectadas por los pueblos originarios. Por ejemplo, los frutos del chañar y del algarrobo para atacameños y diaguitas, el piñón para los pehuenches. Con el tiempo y el desarrollo de la agricultura, se establecieron numerosos cultivos, dejando de lado las actividades de recolección de alimentos en la naturaleza. Sin embargo, hoy en día, caminando por los campos, ferias y mercados de nuestro país, aún podemos encontrar muchas especies nativas que son ofrecidas y preparadas por personas que atesoran estas tradiciones. Algunas de ellas son: en el otoño se recogen frutos de péumo y en el sur
se recolectan piñones, avellanas y murtillas. En la primavera se comen las nalcas como ensalada. En el verano, en el norte, encontramos frutos de chañar para hacer aloja y frutos de copao para comer en los días calurosos con azúcar, y hacia el sur encontramos frutos de boldo y del maqui, así como los chupones que se recogen en el camino y los calafates de la Patagonia. A nuestro alrededor hay plantas silvestres, comestibles, que pueden ser aprovechadas. Sus frutos, tallos y semillas son igual de nutritivas y sanos que los alimentos que encontramos en los supermercados. Y a continuación hay una tablita que el texto nos proporciona donde nos muestra distintos frutos y semillas, como la murta, el maqui, el piñón, el peumo. Nos indica las calorías que tiene cada uno de estos frutos, y también el porcentaje de agua, de proteína, de aceite y de fibra. Bien, este entonces es el artículo informativo. Bien, y luego de la lectura y observación del texto, podemos concluir entonces que un artículo informativo tiene como propósito presentar o informar sobre un tema de manera ordenada, como acabamos, ¿cierto?, de darnos cuenta en el artículo que leímos, que nos informa sobre un tema de manera clara y ordenada. Pueden publicarse además en periódicos, en revistas, en libros, ¿cierto? En cualquier tipo de este medio yo puedo encontrar un artículo informativo. También los artículos informativos pueden tratar temas de distinto carácter, como por ejemplo puede ser un artículo científico, un artículo histórico, un artículo literario, tecnológico, ¿ya? Nos puede entregar información de cualquier materia. Además, los artículos informativos utilizan los siguientes recursos. Primero, utilizan recursos textuales, como por ejemplo, justificaciones y explicaciones, ejemplos y datos. De hecho, en el texto que acabamos de leer sobre los usos de la flora nativa, dentro del texto nos dimos cuenta que nos daban ejemplos para aclarar información y también nos entregaron datos, como los que podemos ver en la tablita, ¿cierto? Datos numéricos sobre el tema que se está informando, así también como explicaciones. También se utilizan recursos gráficos. Estos pueden ser visuales, como por ejemplo tablas, fotografías, infografías, mapas, etc. En este caso nos damos cuenta que el artículo informativo que leímos utilizó como recurso gráfico una tabla. Pero también estos recursos gráficos pueden ser tipográficos, como subtítulos, letras en negrita, comillas, distintos tipos de letra, ¿ya? Etcétera. Si nosotros observamos el texto que leímos, nos damos cuenta que efectivamente hay letras, ¿cierto?, que están en negrita, hay fragmentos que están entre comillas, hay subtítulos que se utilizan también dentro del texto, distintos colores en las letras, ¿ya? Etcétera.
Pues bien, luego de haber leído y analizado este artículo, ¿cierto? Donde pudimos concluir un poco a través de la lectura, la observación, las características y el propósito de este tipo de texto, vamos a dejar entonces planteada la actividad para que ustedes la realicen en su cuaderno. Vamos a ver. Dice entonces, desarrolla en tu cuaderno las siguientes actividades para aplicar lo aprendido en la clase de hoy. En primer lugar, nos preguntan, ¿sobre qué tema nos informa este artículo? Número 2, ¿qué aprendiste luego de leer el artículo? Menciona 3 cosas, ¿ya? Solamente 3. Elige un recurso tipográfico y visual del texto y explica su importancia. De aquí usted tiene que ver, a ver, ¿qué recurso tipográfico se usó? Lo escribe y luego explica por qué es importante dentro del texto. Lo mismo con el recurso visual. Número 4. Identifica en el texto un ejemplo y un dato. Súper fácil. Usted observa el texto, identifica en qué parte se da un ejemplo y en qué parte del texto se entrega un dato. ¿Bien? Bueno, niños, esa es la actividad que les dejo planteada para que ustedes la desarrollen en su cuaderno. Y el próximo viernes vamos a subir un video donde vamos a revisar la actividad para que ustedes vean también si lo hicieron bien o tuvieron algún error, lo puedan corregir. Entonces, hasta el próximo viernes y sigan cuidándose mucho. Chao, chicos.